estar estudiando está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo, ¿qué capítulo, hermanos? 2, muy bien, versículo 18 al 23. Y aunque yo puse el tema, el Evangelio de los fariseos, yo creo que podríamos agregarle una palabra ahí. Podríamos decir, cuidado con el Evangelio de los fariseos. ¿Habrá en medio nuestro algún fariseo de esta época? No lo sé. Cuando desarrollemos este sermón, esperamos que Dios nos hable y que podamos salir arrepentidos si alguno de nosotros hemos tenido ese espíritu del fariseísmo, aunque muchas veces no lo queremos reconocer. Así que entonces el tema para hoy es cuidado con el Evangelio de los fariseos. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 23. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oremos al Señor. Amado Padre, una vez más nos presentamos ante su presencia y lo hacemos en el nombre de Jesús. Señor, al poder estudiar este pasaje, suplicamos que usted abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, que sensibilice nuestro corazón, de tal manera que podamos atesorar su palabra y que al poder ser expuestos a la misma, nuestro corazón, en lugar de endurecerse, pueda ser sensible a su voz y podamos nosotros poner en práctica lo que aprenderemos. Señor, de forma personal te suplico que puedas glorificarte, que puedas, Señor, hablar a cada uno de los presentes al margen de mis limitaciones, que son grandes. Que tu nombre sea glorificado en la exposición de tu palabra, porque tú conoces las necesidades del corazón de cada uno de los que estamos el día de hoy acá presentes. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. En una oportunidad,
se lanzó una pregunta, la cual decía: ¿qué aspecto tendría nuestra ciudad si Satanás tomara el control absoluto y total de toda la población? Fíjese bien la pregunta. ¿Qué aspecto tendría nuestra ciudad si Satanás tomara el control absoluto de toda la población? Pero yo sé que la pregunta ha sido muy sorprendente, pero más sorprendente hay la respuesta de un pastor. Y él dijo, ese pastor, al dar la respuesta a esta pregunta, él dijo: si Satanás tuviese dominio total sobre toda la población, los bares, los antros se cerraran, se eliminaría la pornografía, nadie tiraría basura en las calles estarían inmaculadas, se llenarían y todo de peatones muy pulcros, y siempre tendrían una sonrisa en los labios para poder brindar al otro. No habría maldiciones o esas palabrotas que muchos utilizan, sino que los niños dirían sí señor o no señora con mucho respeto. Y las iglesias se llenarían los domingos. Pero, y aquí viene esto, pero donde no se predicaría a Cristo. Como ven, este pastor está diciendo algo muy, pero muy importante. Algo que yo creo que es fácil que se nos pase por alto. Y es que el mayor peligro, hermanos, para el evangelio no son las amenazas ateas, no son los movimientos de ideologías de género, los movimientos pro aborto y todos los movimientos que han surgido en los últimos años. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos ese tipo de movimientos, inmediatamente nosotros nos ponemos en guardia, estamos a la defensiva, sabemos que algo malo viene, porque somos conscientes de ello y defendemos el evangelio. El mayor peligro del evangelio, hermanos, escúchame bien, siempre ha sido y sigue siendo un evangelio falso. Porque hace creer a la gente que están en la verdad cuando están en la mentira. Es un evangelio que en realidad no necesita de Cristo de ninguna manera. ¿Y saben cuál es lo peligroso de este evangelio falso? La sutileza con que es proclamado. Porque ese evangelio falso del que estoy hablando existe con el mismo lenguaje, vamos a decir, que usamos nosotros. Existen lugares similares acá, lugares que se llaman iglesias. Existen entre personas que son religiosas y muy comprometidas. Y cuando tú escuchas esto, tal vez te gustaría pensar, bueno, no creo que yo caería en eso nunca. Sin embargo, ¿sabe una cosa? El hecho real es que las semillas del falso evangelio, de una u otra manera, todavía existen en nuestros corazones. Por lo tanto, la lucha no es solamente una lucha del púlpito, desde acá hacia los demás. Tampoco es una lucha de los que estudiamos en el seminario. Esto se trata de una lucha en la vida diaria de nuestros corazones. Porque es muy fácil deslizarse. Porque, hermanos, debemos recordar que el verdadero evangelio tiene que ver con nuestra fe, con nuestra confianza completa y total en la obra de Jesucristo. Y muchas veces, o casi siempre, es reemplazado por una cosa, un evangelio de autojustificación.
Es que yo no pude hacer esto porque es por aquello. Dios me entenderá y Dios me comprenderá porque estuve haciendo esto o estuve haciendo aquello o espero hice de más esto. Pero yo di aquello. Estamos basando un evangelio que lo estamos basando en nuestras propias obras. Por lo tanto, no estamos descansando en el evangelio completo de Jesucristo. Y honestamente, hermanos, yo los veo un poco asustados aquí, pero me gustaría pensar que este tipo de evangelio no existe en mi corazón. Pero usted quiere decir una cosa, sí existe. Este evangelio de autojustificación está en el interior de nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien tal vez se acerca a ti para poder señalarte de algún error, de alguna situación no apropiada, tú puedes sentir como inmediatamente adentro se activa ese abogado interior que comienza a la defensiva. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y antes de hablar ya está a la defensiva, listo para poder responder. Y entonces te apresuras tú a hacerle saber a aquella persona que se te está acercando, bueno, finalmente yo no soy el único pecador en este lugar. Y esa crees que es una buena defensa. ¿Por qué? Te estás autojustificando. Porque hay otros que también lo hacen. Entonces crees que con eso puede ser una buena justificación. Pero también se puede ver, cambiando de tema, lo mismo hablando de ese evangelio falso, se puede ver en la falta o en la impaciencia de los padres, donde no puedo creer que tú hayas hecho esto. ¿Sí? Y yo digo ahora a los padres, por supuesto que tú puedes hacer exactamente lo mismo que tus hijos o tus hijas hicieron. ¿Y sabes por qué? Porque eres un pecador y eres una pecadora. Y por si acaso no se hayan dado cuenta, padres, madres, escuchen esto. Ustedes son muy, pero mucho más parecidos a sus hijos y sus hijas de lo que ustedes piensan. Tal vez el evangelio de la autojustificación existe en un corazón condenatorio que solamente sirve para condenar y señalar a uno, a otro y a otro. Hacia la gente de repente que fuera de acá de este lugar porque no conocen al Señor y estamos juzgando a ellos. ¿O qué tal ese espíritu crítico hacia otros hermanos? Porque tal vez tú entiendes muy bien la teología y los demás no están entendiendo como tú. O tal vez las vidas de otros no parecen ser tan ordenadas como tu vida. Y entonces, ¿qué haces? Comienzas a señalar. Y tal vez no lo haces con el dedo, pero sí con lo que tú haces, con lo que tú dices. Tal vez con las miradas, con el pensamiento, con tus publicaciones en Instagram, en Facebook o en tus redes sociales que tengas. Hermanos, usted se da cuenta, es un peligro claro y presente. Y ustedes pueden apreciar ese peligro en este pasaje, porque esa era justamente la religión de los fariseos. Y la religión de los fariseos, hermanos, aquí no puede evitar ese choque contra el evangelio del reino, porque lo hace y lo vamos a ver. Quiero que sepan, no podemos, hermanos, simplemente asumir que tenemos el evangelio. No podemos simplemente suponer que tenemos el evangelio, a menos que mantengamos el evangelio en el centro de la iglesia, en el centro de nuestras vidas, de todo, absolutamente de todo lo que nosotros hacemos.
con ese engaño de nuestro corazón, siempre corremos el peligro de empujar a un lado al Evangelio de Cristo y dejar que cualquier otra cosa ocupe nuestros corazones. Martín Lutero advirtió con razón que existe un peligro claro y presente de que el diablo nos quite la doctrina pura de la fe y la sustituya por las doctrinas de las obras y de las tradiciones humanas. Lo que quiero decir, hermanos, que esto de los falsos evangelios no es de ahora, viene desde mucho tiempo atrás. Las buenas nuevas de la cruz y la resurrección es lo que debe ser predicado, es lo que tiene que ser creído y es lo que tiene que ser vivido. De lo contrario, simplemente se disipa. El mayor peligro de la iglesia, entonces, no es un anti-evangelio fuera de la iglesia, no, es el evangelio falso dentro de las mismas iglesias. Los judaizantes no se paseaban por la ciudad de Antioquía con unas playeras que decían: oh, mira, dame un abrazo, yo soy un falso apóstol. No, claro que no. Y el día de hoy tampoco lo hacen. Y utilizan palabras similares a las que usted escucha. Cuando son o pasan muy camuflados, hermanos, lo hace muy peligroso, porque muchas veces creemos que son de los nuestros cuando no lo son. Ay, es que yo no estoy para juzgar a nadie. ¿Quién dijo? La Biblia dijo que podemos juzgar, pero ¿cómo lo debemos hacer? Con justo juicio, por supuesto. Hermanos, cuando se levantan aquellos falsos, los judaizantes, ellos tenían una doctrina falsa. Sin embargo, ellos sabían cómo hablaban los cristianos. Ellos usaban la terminología correcta, hablaban de cómo se habían salvado y incluso decían que animaban que la gente pudiera confiar en Cristo. Presentaban el evangelio, solo que no tenían el evangelio. Después de todo, estaban presentando a un evangelio distorsionado. Por lo tanto, debemos esperar que la amenaza más grave para el único y verdadero evangelio sea algo que también se llama evangelio, o le llaman evangelio otras personas, porque pasa desapercibido. Hermanos, los maestros más peligrosos son los que predican a un Cristo diferente, pero que aún pueden llamarle Jesús. Y en este pasaje que hemos leído hace un momento, en estos dos relatos que Marcos registra, Cristo está en una confrontación, si puedo usar el término, con el evangelio de los fariseos. Ese evangelio que ya no necesita a Cristo, porque es realmente un evangelio de autosuficiencia, el cual, cuando hemos leído, hemos podido notar que tiene dos piedras de fundamento. Ese evangelio de los fariseos: la piedra fundamental del tradicionalismo, una, y la piedra fundamental del legalismo es la segunda piedra fundamental sobre la que se basa este evangelio. Y eso, hermanos, es exactamente con lo que Cristo va a colisionar, con lo que Cristo va a chocar en estos dos relatos. Ahora bien, recapitulemos rápidamente qué es lo que Marcos está haciendo. Recuerden ustedes que Marcos empieza a narrar esta colisión, esta confrontación o choque que está teniendo lugar cuando Cristo comienza pues a exponer quién es Él. Cuando Cristo comienza a exponer cuál es su propósito por el cual vino a la tierra.
Cuando Cristo empieza su ministerio a este llamado de arrepentimiento y fe. Porque de eso se trata el Evangelio del Reino. Es allí que empieza la colisión, es ahí que empieza la confrontación. Y los fariseos comienzan a seguirlo. Y Marcos registra 5 narrativas de controversia o controversiales. Y es probable, hermanos, que los 2 eventos que vamos a ver el día de hoy, en realidad, aunque están unos a continuación de otros, no hayan ocurrido juntos en la cronología de la vida de Cristo. Haya ocurrido uno, pasó un tiempo y luego ocurrió lo segundo. ¿Por qué decimos esto? Porque todos nosotros sabemos que lo que se relata en los evangelios nos dan una historia selectiva de las cosas que ocurrió con Cristo. No nos narran toda la vida de Cristo completa, porque no existiría una biblioteca que pueda sostener la cantidad de volúmenes que se hubiesen creado. Entonces es muy selectivo. Es una historia intencionada que se nos dice todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Así que Marcos está escribiendo la historia y él reúne estas importantes colisiones, confrontaciones que están teniendo lugar entre Cristo y los fariseos. Permítanme leer de nuevo versículo 18 al 22 de Marcos 2. Permítanme, vamos a leerlo nuevamente. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe las odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. A Cristo se le hace una pregunta: ¿por qué los fariseos, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Qué onda contigo, maestro? Ahora bien, para poder explicarlo necesitamos desarrollar algunos antecedentes. Solamente, escúcheme, solamente hay un lugar en el Antiguo Testamento donde se ordena que es el día del ayuno, y es en el día de la expiación. Es el único día, según el Antiguo Testamento, donde se debería ayunar. Pero, hay un pero el ayuno que vemos aquí se había convertido en una tradición del Antiguo Testamento. Ayuno en tiempos de oración, ayuno en tiempos de una necesidad particular, ayuno en los tiempos de luto. Y los fariseos habían convertido esa tradición, fíjese bien lo que estoy diciendo, esa tradición de ayuno en un requisito. Está claro que los discípulos de Juan, como parte de su llamado al arrepentimiento, ayunaban. ¿Está bien? Los discípulos de los fariseos, aunque probablemente los fariseos nunca tuvieron discípulos. De hecho, la forma como está escrito en el original aquí en este pasaje, lo que hace es no estar con discípulos, sino un sentido vago de seguidores de los fariseos, mas no discípulos. Entonces ellos seguían la tradición de los fariseos, nada más. Y entonces, ¿qué sucedía? Que los fariseos se enorgullecían de sus ayunos, de esos momentos en los que ellos no comían por su religiosidad. Oh, nosotros sí ayunamos y ustedes no. Y decían que ayunaban porque según eran más espirituales.
Se enorgullecían porque ellos ayunaban 2 veces a la semana. Ayunaban los lunes y ayunaban los días jueves. Y ese rígido ayuno comenzó a ser utilizado como una forma de poder construir su orgullo, si ustedes se dan cuenta. Porque al ellos sí ayunar, entonces podían levantar el dedo acusador y comenzar a señalar a aquellos que no estaban ayunando esas 2 veces por semana. Y entonces se convertía como una forma de juzgar la espiritualidad de otras personas. Los fariseos te juzgaban entonces por lo mucho que ayunabas y por lo mucho que tú seguías la tradición de su ayuno. Tienes una imagen real de cómo los fariseos enfocaban esas cosas en Mateo 6. Y yo quiero que vayamos Mateo 6. 3 cosas contra las que Cristo advierte. Mateo 6, versículo 2, luego el 5 y luego el 16. Vamos por partes. Miren, Mateo 6, 2. Recuerden que está Cristo advirtiendo. Dice: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Cuando dice hipócritas, se está refiriendo a los fariseos, por si acaso. Y dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y qué es la oración? Mire el versículo 5. Y cuando ores, ojo, no está diciendo, no está prohibiendo Jesús dar ofrendas por si acaso, sino la forma como se hace. Ese es el punto. ¿Ok? Digo esto solamente para aclarar. Ahora, cuando se trata de oración, dice el versículo 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y fíjate lo que dice sobre sus ayunos, versículo 16: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Miren, nuevamente esa palabra es bastante fuerte, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús entonces no está confrontando la tradición del ayuno. De hecho, nosotros tenemos registrados en Marcos, un poco más adelante, donde Jesús mismo ayunó. O sea, no voy a decir, esto creo que no hay que ayunar. No, ese es el punto. Para Cristo, hermanos, el ayuno hecho por los fariseos acá en Mateo 6 no tenía nada que ver con Dios. Es decir, no era un acto de verdadera fe, no era una búsqueda de Dios de forma humilde, no era un quebrantamiento ante Dios. Simplemente es un acto que fue hecho delante de los hombres para seguir construyendo, ¿qué cosa? Su propio yo. ¿Sí entiende la diferencia, hermanos? ¿Estoy siendo claro en este sentido? O sea, no está prohibiendo el ayuno, es la forma. Es decir, era esa parte de ese sistema de autosuficiencia, de justicia propia, de orgullo. El ayuno, hermanos, no estaba destinado a señalar a la gente a el yo, para demostrar que yo sí soy espiritual, que yo sí alcancé el estándar, alcancé la meta. ¿Y saben por qué? Porque eso es una aberración de todo lo que debería ser un ayuno. El ayuno, hermanos, es cuando yo renuncio a la comida física que normalmente yo comería. ¿Para qué? Para poder presentarme en humildad y con quebrantamiento delante de Dios. El ayuno dice: tú, Señor, y solamente tú eres mi única esperanza. Yo vengo ante tu presencia en este ayuno porque no soy tan espiritual y necesito de ti. Ese reconocimiento es que uno tiene que presentarse en el ayuno. Y por eso los fariseos estarían pues bastante sorprendidos, pero a la vez bastante indignados, si usted se da cuenta, ¿no?, con los discípulos de Jesús que no estuviesen ayunando. Su orgullo, su
santidad no se basa en la obra de Dios a su favor, sino se basa en sus propias obras. Esa es la razón. Ahora mira lo que dice Jesús, y aquí da 3 respuestas. En el versículo 19, regresando a Marcos, vemos la primera respuesta de Jesús. Versículo 19, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Probablemente, hermanos, Jesús no está usando el término esposo en el sentido mesiánico que nosotros lo entendemos. No. Porque la gente que está escuchando en ese momento, ellos no habrían percibido todavía esa conexión con Cristo. Porque todavía no tenían las escrituras completas, todavía no tenían esa capacidad de poder comprender la conexión. Como nosotros ahora sí lo entendemos cuando hablan de Cristo como el novio, como el esposo. Sabemos de quién está hablando. Pero en ese tiempo todavía, así que no especulemos. Lo que él está diciendo es que está usando esa metáfora de la boda. Cuando el novio viene, es un tiempo de ¿qué? De celebración. Es un tiempo de gozo. Y cuando ese tiempo de celebración está presente, pues nadie ayuda, ¿o sí? ¿Quién ayunó el día de su boda cuando estaban haciendo la fiesta, la pachanga? ¿Alguien se puso a ayunar justamente ese día? Pues si se dan cuenta, esa es la idea. ¿Por qué? Porque el esposo Jesús estaba con sus discípulos, por lo tanto era de fiesta, era celebración, por lo tanto no tenían que estar ayunando. Este es un momento increíble. Piensen en esto: el Señor de señores, el Rey de reyes, el gran creador, el Dios soberano, el Salvador, ahora literalmente está a sus pies sobre la tierra. ¿Cómo puede ser que estén ayunando? Jesús ha venido, el Mesías, Dios con nosotros, el Rey ha venido, el Salvador ha descendido, el Cordero de Dios está en medio de nosotros. Es un tiempo, por lo tanto, de gran celebración. Y Jesús le está diciendo: oye, ustedes lo están entendiendo todo mal. Al revés, ustedes siguen atados a su tradición. ¿Por qué? Porque no están reconociendo esta gloriosa acción que Dios está haciendo en estos momentos. Y esto es lo que hace el tradicionalismo. Te impide de reconocer y celebrar lo que Dios está haciendo actualmente, aún en medio nuestro. Y eso es exactamente lo que ocurrió en esos momentos con esos fariseos. Este no es un tiempo de ayuno, este es un tiempo de celebración. Y entonces Jesús tiene este primer momento donde predice su muerte en el versículo 20 justamente de Marcos 2, donde dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Era un momento en que Jesús sufriría y moriría, y ese es un tiempo para ayunar. Pero hoy no. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y luego utiliza 2 ilustraciones: la de poner un paño nuevo, una tela nueva que no está deteriorada, sobre un paño viejo que necesita ser remendado. Y luego la metáfora de vertir pues el vino guardado en odres de cuero nuevo, y el vino nuevo en un odre de cuero pero viejo y todo agrietado. Y en ambas situaciones, ¿qué pasaría? Bueno, los que conocen seguramente saben de qué se trata, qué es lo que pasa. Cuando se pone un pantalón viejo, quieren ponerle un pedazo de tela y para remendarlo nuevo, pues lo va a echar a perder. Lo va a echar a perder. Imagínense, la primera lavada, la tela nueva se encoge un poquito siempre. ¿Y qué va a pasar con el otro? Se va a deshilachar y va a echarse a perder. Y queda peor que antes. Y si se pone el vino nuevo en esa odre vieja, toda agrietada, se va a romper, va a comenzar a gotear, y se tira todo el vino. Se va a perder. Ahora, en realidad, hermanos, no creo que estas metáforas que está utilizando Jesús
pretendan ser metáforas de lo viejo y lo nuevo, aunque así es como se cuenta. Lo que está diciendo realmente son metáforas de compatibilidad. Cristo lo que está diciendo es: tu manera de pensar en la tradición es totalmente incompatible con el evangelio del reino. Porque tu manera de pensar en esas cosas se basa en el esfuerzo humano, se basa en la justicia humana, se basa en la fuerza humana. Y el evangelio del reino va en una dirección completamente opuesta, diferente a la tradición, y tú no puedes combinarlas. Si juntan ambas cosas, van a destruir el evangelio. No se puede colocar el evangelio por encima del tradicionalismo. No se puede colocar el evangelio sobre eso, porque si tú lo haces, el evangelio será destruido. El evangelio debe permanecer puro, sin mezclas de ninguna naturaleza, sin filosofías, sin argumentos humanos. Oh, pastor, me dijeron alguien una vez: mire, pero yo he visto unas iglesias que utilizan unas técnicas y esto y aquello, y podríamos implementarlo. Y yo le dije: ¿se apega a lo que dice la Biblia? No, pero funciona. Nosotros no estamos en un negocio para ser pragmáticos. En un negocio tienes que ser pragmático y usar cualquier técnica para lograr el éxito del negocio. Este negocio que se llama Iglesia Jesucristo es mi refugio, no es de hombres, le pertenece al Señor y crecerá de la manera que Él quiera y como Él quiera. Él nos ha cuidado hasta el día de hoy y nos seguirá cuidando porque somos de Él. Nuestra esperanza, hermanos, no está en las manipulaciones emocionales, no está en las técnicas humanas que podamos implementar. Nuestra esperanza está únicamente en Cristo y solamente Cristo. Y luego pasa la segunda cuestión. Si se fijan, versículo 23 al 28. Y dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Miren, hermanos, la forma en que los fariseos interpretaban la ley del sábado era el caso número uno de legalismo. ¿Por qué? Porque su manejo de la ley era orgulloso, pero gravoso también al mismo tiempo. No se contentaban con guardar la ley del sábado, porque en ese tiempo era el día de reposo. El sábado se conocía así como el día de reposo. Lo que sucede con el legalismo, hermanos, que siempre quieren añadirle de su propia cosecha a la ley. Y es lo que vemos. Y los maestros de la ley, los fariseos, ellos interpretaban y reinterpretaban, y volvían a interpretar y reinterpretaron, y no, así, hasta que obtuvieron una ley de todas las minucias, de las cosas más insignificantes. ¿Y por qué digo de las cosas más insignificantes? Usted recordará que Jesús en una oportunidad les dijo que ellos estaban dando diezmo del eneldo y del comino. Son ramitas chiquitas, o sea, cosas muy pequeñitas. Hasta de eso se esforzaban por dar. Y no voy a entrar ahí porque si no me desvío. Solamente aquí quiero que vean hasta dónde llegaban por cosas tan irrisorias.
Yo quisiera darles unos ejemplos. Por ejemplo, aplicando la ley en sábado. Quiero darle algunos ejemplos para que usted pueda comprender. Ellos razonaban lo siguiente: de acuerdo a la ley, pues como no puedes trabajar el día sábado, significaba que solamente en el día sábado deberías de dar solamente 1999 pasos en el sábado. Así que un buen legalista siempre estaba, cuando iba a contar los pasos, cuántos pasos iba acumulando para no llegar a rebasarse a los 2000 pasos. O sea, eso era. Pues bien, si está mal trabajar en el sábado, entonces hay que definir el hecho de poder llevar algo. Y por eso los maestros de la ley decían que no se debía llevar nada, porque no se puede trabajar. No deberían llevar nada. Por ejemplo, yo no podía cargar esta silla de aquí para allá en un sábado, porque eso significa trabajo, y ya rompí la ley según ellos. Pero ellos decían, no pueden hacer nada que sea trabajoso. No pueden hacer ninguna acción que signifique trabajo el sábado. Lo máximo que podían llevar de pesado, ¿saben qué cosa era? Era el peso de un higo. ¿Sí conocen el higo? Bueno, algunos sí, los italianos no conocen ni saben cómo es. Es una frutita así pequeñita, como una pera, pero es así nomás. Pero es muy suave, no es como la pera, ¿verdad? Así, pequeño. Esos son los frutos de los higos. Hay higos blancos y hay higos moraditos, ¿verdad? Muy ricos, por cierto. Entonces, lo máximo que tú puedes llevar es el peso de un higo. Imagínense, hasta ese punto habían llegado. Y te preguntarás tal vez, o tal vez estés preguntando como yo, oye, ¿y por qué un higo? ¿Quién fue el maestro de la ley? Digo, ya sé, vamos a poner como límite de carga un higo. O vamos a preservar la piedad de la gente con un higo. Pero así como lo hicieron. Y continúan. No podrían lanzar, por ejemplo, al aire algo. Supongamos, yo tengo este micrófono, lo lanzo y cogerlo con la otra mano. No podría hacer eso. Porque ya trabajé. Y ya rompí la ley. Y hasta aquí, imagínense, llegaba el legalismo. A las mujeres se les dijo que no debían bañarse el sábado. Algunos se contentan por el frío, ¿verdad? Espero que sea por el frío nada más. Y tal vez te esté preguntando, ¿por qué el sábado no se podían bañar? Bueno, te lo voy a decir. Para que el agua no caiga al suelo y te sientas tentada. Las mujeres saben que no le gusta dejar. ¿Sí o no? ¿Qué van a sentirse tentadas? ¿A qué? Pues a trapearlo, a barrer para que se vaya el agua y trapearlo. Y eso ya es trabajo. Eso sería trabajo. Entonces, de acuerdo a sus normas, las mujeres el día sábado tendrían que bañarse en seco. Por otro lado, ustedes están viendo la ridiculez, pero quiero que entiendan, o sea, estoy dando estos ejemplos para que vean muchas veces. Ya sé que ustedes dicen, nosotros no somos así. No, eres peor, no te preocupes. Yo también. A las mujeres se les dijo que no se miraran en un espejo. ¿Por qué? Porque al mirarse en un espejo, y ustedes hermanas, estoy seguro que lo pueden relacionar con esto, podrían verse una cana y se verían horrorizadas de ver una cana y dice, a sacarla. Al tratar de arrancar ese cabello, eso ya sería trabajo. Así que es mejor que el sabbat no debas saber que estás envejeciendo. ¿Estás entendiendo? No podías usar joyas si tú eras una mujer, a menos que las joyas fueran más ligeras que el peso de un higo. ¿Entienden el sentido de lo que estaban diciendo? Así que la mejor joya que podrías llevar tal vez sea una pulsera de las falsas, no, que no pese nada más o menos para que no pase.
Así que, hermanos, quiero que vean, he puesto varios ejemplos porque quiero que anoten el punto. Los fariseos iban a las minucias de la ley. Ahí estaban. Ahora escucha esto, lo que pasa. El legalismo, hermanos, nunca eleva la ley de Dios. No, el legalismo lo que hace es reduce la ley de Dios, disminuye la ley de Dios. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque lo hacen una norma humanamente alcanzable. Lo reducen hasta que sea algo que todos lo puedan hacer, hasta que todos lo puedan cumplir. Y al cumplirlo, entonces nuestro orgullo y nuestro ego se eleva y condenamos a los que no hacen. Pero yo me autoproclamo porque yo sí cumplí la ley, porque yo no pasé de los 2000 pasos, porque yo no cargué una cosa más pesada conmigo, y con eso yo pretendo haber cumplido la ley. Pero aquel que no cumple, entonces comienza a señalarlo de una y otra manera. Ese es un gran peligro. Porque hemos rebajado la ley de Dios. Así que puedo contar mis pasos que no lleguen a más de 2000, pero puede que no tenga un corazón que mientras cuento mis pasos esté adorando al Señor, Dios creador de todas las cosas. Si no lo estoy adorando mientras yo cuento mis pasos, he quebrantado el sábado, no importa cuántos pasos dé en ese día. ¿Ves lo peligroso que es? Porque el punto no son los pasos, el punto es que nuestro corazón debe estar en la dirección correcta de una adoración genuina. Haga lo que haga, no tiene nada que ver con lo que la ley debía hacer. Es una distorsión, hermanos, del sábado, porque se aleja de esa emoción alegre, santa y misericordiosa que tendría. Que Dios me dé a mí la bienvenida para poder adorarle por su sola gracia. Me da la bienvenida a su presencia por la obra de su Hijo amado y no por ninguna cosa que yo haya hecho. Hermanos, nunca podrías lograr ser bienvenido a su presencia. Él es el que perdona mi pecado. Él es el que escucha mi oración. Él es el que me ayuda en medio de mis lamentos. No importa la hora que sea, puedo acudir ante su presencia sabiendo que voy a ser escuchado, que no voy a ser rechazado. Es más, Él quiere tener comunión conmigo, no solamente un día, no solamente en un lugar, sino en cada momento. Dios quiere tener una comunión conmigo, y esto, hermanos, es lo más asombroso. ¿No es glorioso acaso esto? Que Dios, no un Diosito, el Dios Todopoderoso, quiere tener comunión conmigo. Y todo eso, hermanos, de todo eso se trata el sábado, de que pueda descansar de mi trabajo. Y sorprendentemente, puedo ser recibido en la presencia del Dios Todopoderoso, no porque yo sea santo, sino porque Él es un Dios de gracia. Ahora, creo que el evangelio de los fariseos es un peligro para nosotros. Por ejemplo, estás ahí sentado en el lugar que estés, y cuando el pastor o el predicador está exponiendo el sermón, tú estás con toda tu destreza teológica, con todo lo que tú has aprendido, y comienzas a criticar los puntos menores de la predicación. Y entonces, mientras te estás preocupando por criticar el sermón, tu corazón, desde luego, no está abierto al evangelio de Jesucristo. Estás perdiendo el centro, estás perdiendo el punto por el que tú has venido. Si las cosas que Dios te ha enseñado y la forma en la que Él ha obrado por gracia en tu vida te lleva a despreciar a otros que tal vez son menos maduros que tú, estás perdiendo el punto.
Una vez alguien me dijo: pastor, ¿por qué son mujeres que dirigen la alabanza aquí en la iglesia? Porque tendrían que ser hombres los que dirijan. Pues pueden haber razones. No hay los hombres capacitados para dirigir, o no quieren hacerlo. Y cuando los hombres no quieren, entonces Dios tiene que usar a las mujeres. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en el caso del juez de Barak. ¿Recuerdan? Él no quería. Entonces Dios llamó a Débora. ¿Sí o no? Pues claro, hermanos. Pero si nos metemos en la religiosidad, entonces comenzamos a señalar esos pequeños puntos, y se dan cuenta, en lugar de glorificar a Dios, que Dios está usando a todos sin excepción. Porque delante del Señor estamos todos al mismo nivel, porque hemos sido salvos. Pero muchas veces la religiosidad tiene que ver con ello. ¿Ven lo peligroso que es? Bastante peligroso. Una cosa es que sea una pastora mujer, no es bíblico, es muy diferente. Son cosas diferentes. Recuerden, hay una inercia, hermanos, en todos nosotros. Es la inercia del pecado, la cual, sí, creo que es la inercia, ¿no? Por inercia uno se va. Usted, bueno, le voy a poner un ejemplo para que recuerde. Ya sé que algunos se pasaron hace mucho de la escuela. Estamos en la ruta 400, que es la más famosa. Ahí se produce el ejemplo de inercia a cada rato. Porque están, estos van a toda velocidad, y cuando frenan, su cuerpo ¿para dónde se va? Para la dirección que se va. Eso es por inercia. Por la misma inercia es que se va. ¿Ya recordaron la inercia? ¿Sí? Ok, con ese rápido se acuerdan, ¿verdad? De la inercia. Frenen del cuerpo, todo se va para allá, porque se va en el mismo sentido. Entonces, lo mismo, la inercia del pecado, hermanos, quiere nombrarnos a nosotros mismos como si fuéramos los más justos de todos. Por eso este pasaje, hermanos, es muy, muy importante para nosotros. Ahora, mientras los discípulos de Jesús están viajando por Galilea, en sábado, ellos están arrancando el trigo. Y el trigo, ustedes saben, son espigas, ¿verdad? El trigo son espigas, y están arrancando. Y luego que arranca la espiga, pues trituras las cabecitas para poder comerte los granos de trigo. Y era sábado. Y entonces los fariseos estaban mirando y decían: oye, entonces están cosechando trigo, es decir, están trabajando, los cachamos. Ahora no puede haber una excusa desde que tanto se defiende. No. ¿Por qué? Según ellos estaban trabajando por la forma en cómo miraban la ley de Dios. Y Jesús va tras esto, hermanos, con mucha fuerza. Y primero cuenta la historia de David. Ustedes recordarán, eso está en 1 Samuel capítulo 21. David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl estaba persiguiendo para poder matarlo. Y tanto David con sus hombres se van. Y al irse y al huir, pues no tuvieron cuidado de provisiones, estaban sin provisiones, estaban de hambre. Y se encontraron con el tabernáculo, y ahí estaba Ahimelech, el sacerdote. Y es el sacerdote Ahimelech David le pregunta si tiene algo para comer, y él dijo: no tenemos nada, solamente quedan los panes de la proposición. El pan de la proposición, o el pan sagrado, eran 12 panes, hermanos, que representaban a las tribus de Israel, los cuales se ponían una vez a la semana y se iban cambiando. Entonces lo que sobraba, o los panes que eran retirados, eso los podían comer. Cuando llevaban panes calientitos, retiraban los de la semana que había pasado, los retiraban, y esos panes solamente los podía comer el sacerdote, nadie más. Pero Ahimelech permitió que tanto David
como sus hombres comieran de esos panes. Fíjense ustedes. Ahora, estaba prohibido, como les dije, que nadie más pudiese comer, solamente el sacerdote, debido a la santidad de la ceremonia, ¿no? O sea, era algo muy especial. Jesús está argumentando literalmente, y esto que está argumentando definitivamente es chocante contra los fariseos. ¿Cuál es el argumento de Jesús? Y es eso que quiero que entiendan, que la preservación de una vida humana es más valiosa que la ceremonia. Porque nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, es más valiosa la preservación de la vida antes que la ceremonia. Pero ellos lo entienden mal. Lo entienden completamente mal. Y si David fue capaz de hacer esto junto con el sacerdote Ahimelech, sin la amonestación o reprobación, hermanos de Dios, pues entonces no hay nada malo en que mis discípulos estén haciendo esto. Es lo que está diciendo Jesús. Y entonces Jesús da dos declaraciones. Él dice: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. La institución del sábado, hermanos, se remonta, si usted lo recuerda, a la creación. ¿Sí está atento a esto? Y es una gracia. Se trata de un Dios que conoce dos cosas. Hablando de esto, conocemos todo realmente, pero quiero hablar de dos cosas sobre nosotros. Primero, conoce los límites de nuestras fuerzas, y por eso nos da un día, hermanos, en el que, sin ser irresponsables, podamos nosotros descansar de nuestro trabajo. No dice: tú no fuiste creado, no fuiste diseñado para trabajar todos los días. No, yo lo voy a hacer, yo tengo fuerza. Sí, ahorita, no te preocupes, unos cuantos años vas a ver, porque no fui diseñado para eso. Un día deberás descansar. Por lo tanto, si usted se da cuenta, es algo maravilloso, que es Dios. Él no se cansa, nosotros sí. Pero es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es algo lleno de gracia de parte de Él. No tienes que trabajar las 24 horas del día, porque Dios conoce tu debilidad. Él te ama. Unos viven para trabajar y otros lo contrario. ¿Dónde estás tú? Y conozco gente que trabaja y no tienen. Lo único que tienen, andan enfermándose de una cosa o de otra. Y otros en depresión porque pues no les alcanza. Y otros quejándose de Dios. Deja de hacerlo, descansa, celebra el amor de Cristo. Si tú no descansas, escúchame bien, si tú no descansas, estás yendo en contra del diseño divino de Dios. ¿O será que tú eres más sabio que Dios? Es que necesitamos, es que si no trabajo me voy a morir de hambre. Mentiras. Pero Él sabe otra cosa. La segunda cosa, les dije que vamos a hablar de dos cosas que Él sabe de nosotros, hablando sobre este contexto. La segunda cosa que Él sabe es que la adoración, hermanos, es una guerra para nosotros. Y por eso es importante, hermanos, que una vez a la semana nos deshagamos de todas las demás cosas y volvamos nuestro corazón de una manera más intencional y más colectiva, como lo hacemos en adoración a nuestro Dios. Y eso también es una gracia. No sé si va entendiendo. Es una gracia. Y cuando conviertes el sábado en un enorme sistema pesado de leyes diminutas y condenatorias, entonces es porque no has entendido el mensaje del Señor. Te has desviado.
o cuando el sábado se convierte para ti en una norma de cumplimiento que tiene que ver con tu... Si no, es que yo tengo que cumplirlo, porque si no, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque estás perdiendo el objetivo cuando tú tratas de hacer eso. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús les está diciendo, muchachos, esto es lo que ustedes necesitan entender. Ustedes, hablando de los fariseos, desde luego me refiero, ustedes están criticando al legislador, es decir, el que hace las leyes. ¿Quién era el legislador? Pues Jesús. Ustedes están criticando al legislador. Yo soy el que estuvo en la creación. Yo soy el que instituyó el sábado. Yo soy el dador de la ley y yo tengo todo el derecho de interpretar mi ley, no ustedes. Y sabemos, hermanos, que Jesús fue el Señor del sábado y es también el último cumplidor del sábado. No hay más. Fue el último. Y la Escritura nos dice que Él ha cumplido completamente esa ley. Ahora más, la Escritura también nos dice que Él ha comprado a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección, un sábado de descanso para su pueblo, donde podemos nosotros descansar de nuestras labores y ya no llevamos la carga de la ley si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Ya no llevamos la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Él llevó la maldición allá en el madero. Él ha llevado esa carga pesada. Jesús ha satisfecho los requerimientos de Dios y su justicia ahora ha sido puesta a nuestra cuenta, y es la razón por la que el Padre nos ve justos. Hemos sido declarados justos delante de la presencia del Señor. Alabado sea Cristo. Por eso ya no necesitamos más cumplir esa ley. Ahora nos cobijamos, nos escondemos en la gracia de nuestro Salvador. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué extraordinario! ¿Por qué quisieras tú volver nuevamente al sistema antiguo? Esto que estoy hablando es un camino nuevo. Es un camino de mayor esperanza y mejor. Sin embargo, hermanos y hermanas, las semillas de la autocomplacencia, las semillas de la autosuficiencia, las semillas de la autojustificación aún todavía residen dentro de nosotros. Aún residen. Y por eso, hermanos, no debemos dejar de defender, de aclarar y definir el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, que dice: tú tienes una esperanza, solo una esperanza, en Cristo Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, su gracia perdonadora, su gracia liberadora, su gracia transformadora. Es la única esperanza real para cualquier ser humano. Así que damos gracias a Dios por las tradiciones de nuestra fe. Pero no queremos, hermanos, que el tradicionalismo sustituya nuestra confianza plena y única en Cristo. Agradecemos a Dios la belleza de su ley, pero no queremos, hermanos, que el legalismo sustituya nuestra confianza plena en Jesucristo. Y esa guerra no es solamente una guerra de teología, no solamente es una guerra del púlpito que se predica, no es solamente es una guerra en los estudios bíblicos, no es una guerra en el seminario, es una guerra que se libra en el terreno de nuestros corazones, y eso es día a día. Que Dios nos proteja con su gracia y que podamos nosotros seguir dependiendo de Él y no de nuestra autosuficiencia. Que el Señor les bendiga. Oremos, por favor.